audiencia en vista pública en el expediente 955 del presente año, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción promovida por Julio César Minas Cancinos contra el juez segundo pluripersonal de primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual del Departamento de Guatemala. El señor secretario general de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones de la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Muchas gracias, señor presidente. Quedó como acto reclamado en este amparo la resolución de 2 de junio del año en curso, es decir, de 2017, por medio de la cual la autoridad impugnada declaró la apertura a juicio contra Julio César Minas Cancinos, dentro de la carpeta judicial identificada con el número 0111-2015-00321, que admitió la ampliación de la acusación presentada por el Ministerio Público respecto del delito de violencia contra la mujer en su manifestación psicológica, en el ámbito privado y violación con agravación de la pena en concurso real. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio y departamento de Guatemala, constituida en Tribunal Constitucional de Amparo, en su fallo de primer grado fechado el 17 de noviembre de 2017, consideró: con sus resoluciones, el juzgador fortalece la tutela, certeza y seguridad jurídicas, mismas que son la garantía de un proceso judicial fundado en el respeto de los derechos humanos. Este extremo se observa reflejado en la resolución que ha sido objetada mediante el amparo, misma que, conforme lo expresado en el considerando 2 de esta sentencia, en lo relativo al agravio, y cuando se ha procedido conforme al procedimiento que a su vez se sustenta en la ley. Que el órgano recurrido no vulneró ningún derecho del amparista porque en todo momento actuó bajo el resguardo de los principios de imperatividad y taxatividad emanados de la ley, por lo que se concluye que no hubo vulneración de derechos, principios ni artículos constitucionales ni procesales que puedan ser reclamados como agravio, evidenciándose, eso sí, que el amparista, con mala asesoría, se ha dejado impresionar por las bondades del amparo, pero olvidando que su acción debe partir de la inexistencia de otros recursos previo a recurrir en amparo, puesto que al haber repuesto en audiencia y aunque la reposición haya sido mal fundamentada, la misma equivale a protesta de anulación que le permite, conforme al Código Procesal Penal, artículos 403, 415 y 419, acudir en apelación especial por motivo de forma. No observado este extremo, el amparista perdió la oportunidad procesal para acudir al recurso idóneo de revisión lógica y jurídica que proseguía, en caso de existir algún tipo de afectación directa. Lo que no se evidencia que con este tipo de planteamientos, como el formulado por el amparista, se busca desnaturalizar el amparo, dilatar los procedimientos y utilizar la garantía constitucional para entorpecimiento judicial, por lo que quienes juzgamos en esta instancia puntualizamos que el hecho que lo resuelto por la autoridad impugnada sea contrario a los intereses del amparista no debe ni puede traducirse en violación o derecho alguno, y mucho menos considerarse como agravio. Este Tribunal de Amparo considera que el acto reclamado no responde a una resolución arbitraria, que la acción de amparo planteada no cumple con el principio de definitividad, ni siquiera con las excepciones que surgen con la renovación jurisprudencial de la Corte de Constitucionalidad, puesto que el amparista pudo haber recurrido a otras acciones legales, que no hay evidencia de agravio alguno, pero que muestra, eso sí, junto con un innegable propósito de retardar el procedimiento, una incontable cantidad de falencias jurídicas que no pueden soslayarse dentro de todo proceso penal y que no pueden utilizarse para reclamar la protección de la acción de amparo, tales como reclamar por parte del defensor
La clausura provisional con esta acción que cierra parcialmente el proceso corresponde al ente investigador 325 del Código Procesal Penal, o cuando no hay suficientes elementos de convicción y de investigación al juzgador 331 del Código Procesal Penal, protestar sin fundamento alguno por el auto de apertura a juicio cuando la norma adjetiva penal señala las actitudes que puede asumir el demandado, la modificación de la calificación jurídica otorgada al hecho criminal, las pruebas anticipadas y la forma como pueden ofrecerse y recepcionarse las pruebas legítimas y legales dentro del procedimiento penal, entre otras debilidades que en el ámbito constitucional requieren un tratamiento profesional mucho más especializado y una sustentación jurídica bien fundamentada. De ese escenario y del análisis efectuado por este Tribunal de Amparo, consideramos que el juzgador acuo no efectuó acto alguno que perjudique o provoque agravio al recurrente, puesto que resolvió fundado en ley y en forma específica en el artículo 324 bis del Código Procesal Penal. Por lo que quienes integramos el Tribunal de Amparo deducimos que al no existir agravio, no dar cumplimiento con la definitividad y no existir materia expresa sobre la cual ahondar, el amparo se muestra como una acción desesperada, frívola y notoriamente improcedente que debió haber sido rechazado in limine, puesto que no hay acto que reclamarle al juez recurrido. Situación que evidencia que no ha sido conculcado ningún derecho constitucional. En este orden de ideas, al haber actuado la autoridad recurrida dentro de la esfera de sus funciones y principalmente ante la ausencia de transgresión a derechos constitucionales que muestran la inexistencia de un agravio que deba ser reparado a través del amparo, esta sala de la Corte de Apelaciones constituida en Tribunal de Amparo considera que se debe denegar la protección constitucional de amparo por frívola y notoriamente improcedente. Y como consecuencia se confirma la resolución recurrida, situación que así debe quedar asentada en la parte resolutiva de la presente sentencia. Con esos argumentos el Tribunal Acuo resolvió: se deniega el amparo solicitado por Julio César Minas Cancinos en contra del juez segundo pluripersonal de primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual del Departamento de Guatemala. Se condena en costas al postulante y se le impone a los abogados Nidia Suanilda Álvarez Ortiz y Maino Roberto Berganza Betancourt la multa de 1,000 quetzales a razón de 500 quetzales cada uno, que deberán pagar en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de la fecha en que el presente fallo quede firme. En caso de incumplimiento, su cobro se hará por la vía legal que corresponde. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento, salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo, apelante y requerente de la vista pública, Julio César Minas Cancinos, quien actúa por medio de la abogada Nidia Suanilda Álvarez Ortiz, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor magistrado. Buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, sujetos procesales y demás personas presentes en esta sala. En primer término, quisiera manifestarles los agravios que motivaron en su origen la acción de amparo incoada por mi patrocinado. Se consideró que se vulneró su derecho de defensa, el debido proceso, la tutela judicial efectiva y su derecho de petición
en virtud de que en su oportunidad él fue ligado a proceso el día 19 de abril de 2015 por unos hechos que se denunciaron, acaecieron el 22 de febrero de 2014. Circunstancia que obligaba en su oportunidad al ente investigador a realizar las diligencias pertinentes y útiles para reconstruir la verdad histórica de los hechos, en virtud de que habían acaecido con un año de antelación y habían sido calificados como violación con agravación de la pena y como violencia psicológica en contra de la mujer. En ese orden de ideas, la defensa técnica en su oportunidad propuso diligencias de investigación al ente investigador para que las practicara y se pudieran presentar en su oportunidad al juzgador. El Ministerio Público no realizó estas diligencias y la defensa técnica informó al juzgador, quien emitió una resolución el 16 de julio de 2015 en la que señaló que sería en la audiencia señalada para la discusión del acto conclusivo, en la fase intermedia, en donde se entraría a conocer respecto de estas diligencias no practicadas. De esa cuenta, cuando se sometió a conocimiento del juzgador la acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de mi patrocinado, dentro de la actitud procesal que corresponde al defensor técnico, se le plantearon objeciones y obstáculos precisamente a la apertura del juicio por no haberse realizado estas diligencias que habían sido acordadas, se habían solicitado de conformidad con los ritos procesales correspondientes. En la audiencia de mérito, el juez emitió un pronunciamiento señalando que ante la prueba de ADN, que es una prueba científica, no consideraban necesaria la práctica de ninguna otra diligencia porque no habría una prueba o documento por medio del cual se desvirtuara ese resultado científico. Sin embargo, esta representación en su oportunidad le hizo ver al juzgador que habría necesidad de reconstruir los hechos históricos, toda vez que la simple concepción de un bebé no es un medio suficiente para someter a una persona a un juicio por un delito tan grave como lo constituye violación con agravación de la pena. En contra del auto que resuelve la fase intermedia, honorables magistrados, no existe un recurso, no es viable el recurso de apelación especial, como tampoco lo es el recurso de apelación genérica. Si bien es cierto, dentro de la audiencia de mérito, el defensor técnico planteó un recurso de reposición, lo hizo en contra de la admisión de documentos por parte del Ministerio Público como una modificación a la acusación. De esa cuenta tampoco resulta procedente o no es fundante a criterio de esta representación la argumentación realizada por el Tribunal de Amparo en primera instancia relacionada a que no existe definitividad recursiva, toda vez que, si bien es cierto, uno de los presupuestos jurídicos del recurso de reposición contenido en el artículo 403 señala que si se plantea el recurso de reposición durante el juicio, equivale a la protesta de anulación a que se refiere la apelación especial, pero este presupuesto es tratándose del caso de tribunales de sentencia y se refiere exclusivamente a esa circunstancia. Y por otro lado, honorables juzgadores, el recurso de apelación especial tiene casos numerus clausus en donde es factible su interposición, siendo estos contra los autos que resuelven en definitiva que cierran en definitiva los procesos, contra las sentencias que resuelven los juicios, incluso contra los que resuelven medidas de seguridad y corrección, pero no se contempla en ninguno de estos presupuestos jurídicos que sea factible o viable en contra de el auto que resuelve la fase intermedia, el auto que resuelve la acusación y apertura a juicio. De esa cuenta, honorables magistrados,
esta representación se inconforma con el resoluto, el que ha sido recurrido en apelación, toda vez que no existe ningún recurso pendiente de tramitar, no aplican aquí los presupuestos que ha señalado el Tribunal de Amparo en relación a que no se cumple la definitividad recursiva, e incluso me permito manifestarle que las sentencias, los expedientes constitucionales que fueron citados como jurisprudencia que sientan el nuevo precedente en relación a la definitividad recursiva se refieren a expedientes atinentes a procesos en los que han sido ligados diferentes sujetos a causas penales, y ninguno de ellos da cuenta de un expediente que haga procedente el recurso de apelación especial interpuesto en contra del auto que resuelve la apertura a juicio. En virtud de lo anterior, honorables magistrados, esta representación les solicita que, en atención al control constitucional y convencional de las normas ordinarias en relación y correspondencia a la Constitución Política de la República de Guatemala, al resolver y establecer que efectivamente no son fundantes o no encuentran sentido los argumentos para denegar el amparo incoado por parte de mi patrocinado, lo declaren con lugar y dicten la sentencia que en derecho corresponda, únicamente. Muchas gracias, abogada Álvarez Ortiz. Continúa la audiencia con la intervención como tercera interesada de Nora Cristina Pimentel López, quien actúa con el auxilio de la abogada Dalia Lucila López Gómez, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable Tribunal Constitucional. Muy buenos días a todos. Con el debido respeto me voy a dirigir en representación de Nora Cristina Pimentel, quien figura dentro del presente asunto en su calidad de tercera interesada, pero que durante todo el proceso ha sido constituida como querellante adhesiva, no solo por tener interés directo en el asunto, sino por ser la víctima directa de los hechos de los cuales se están discutiendo precisamente los temas relacionados a la apertura a juicio. Con el debido respeto, honorable Tribunal Constitucional, considero que el argumento que se ha planteado en apelación especial carece de sustento, partiendo de los argumentos emitidos debidamente fundamentados por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, constituido en Tribunal de Amparo, quien hace un análisis preciso. Y si bien es cierto, son cuestiones de la justicia ordinaria, yo creo que es necesario a ustedes hacerle relación en virtud de que ha sido parte de la argumentación del apelante. En este caso, referirnos a la naturaleza de la audiencia de la etapa intermedia. La audiencia de la etapa intermedia, ustedes conocen el derecho, honorable tribunal, sin embargo considero que es necesario recalcar que esta tiene como fin establecer si existen los medios de investigación suficientes para llevar a juicio a una persona. No se discute prueba, no se establece realmente si una persona es inocente o es culpable. Únicamente es una etapa filtro en la cual se hace un análisis por parte del juez contralor y se establece si efectivamente se ha hecho una investigación suficiente y racional y que constituya un fundamento serio para someter a juicio a una persona, como ocurrió en este caso. Efectivamente, en la etapa preparatoria, la defensa técnica del señor acusado, el señor Minas Cancino, solicitó determinados medios de investigación. El Ministerio Público realizó los que consideró pertinentes, los que pudo realizar, porque habían unos que ya no eran factibles hacerlo dado el tiempo transcurrido, y efectivamente le hizo una solicitud por escrito, y al no tener la respuesta esperada por parte del señor acusado, planteó una discrepancia, por discrepar con el juez contralor, y el juez contralor le contesta que antes de entrar a la discusión de la etapa intermedia va a decidir sobre el planteamiento que se le hace sobre la discrepancia, contenido en el artículo 315 del Código Procesal Penal. Efectivamente, el día 2 de junio del 2017, en la audiencia, convocados todos, el juez le resolvió sin lugar
al señor acusado y a su defensa técnica la solicitud de los medios de investigación, porque había establecido que los medios de investigación que acompañaban el escrito de acusación eran suficientes. Con ellos se establecían las condiciones necesarias y suficientes contempladas en el artículo 340 del Código Procesal Penal para llevar a juicio a una persona. Es decir, que se estaban cumpliendo con los presupuestos establecidos por la ley para abrir a juicio. No es cierto que únicamente se contara con el medio de investigación científica de ADN, se contaba con otros medios de investigación que en este momento estaban convenciendo al juez de que se contenía el tiempo, el modo y el lugar para llevar a juicio a una persona y que fuera un tribunal competente el que decidiera la responsabilidad penal de una persona. Hago esta introducción, honorable Tribunal Constitucional, porque es necesario que ustedes visualicen que efectivamente se trata de cuestiones de justicia ordinaria, no de justicia constitucional, en donde se cumplieron todos los presupuestos establecidos por la ley para determinar no la responsabilidad penal. Y preocupante es, honorable Tribunal Constitucional, que a esta parte no se haya llegado aún a juicio debido a la insistencia de acudir a la vía constitucional y determinar las posibles o presuntas violaciones a normas procesales y constitucionales y la persona siga privada de su libertad sin que hayamos llegado a juicio, porque consideramos que el desgaste que produce el planteamiento de estos vías recursivas, como lo ha manifestado la distinguida defensora, no solo afectan al señor acusado, sino también a la víctima, que también goza de la tutela judicial efectiva, que también tiene derecho a que sus pretensiones sean resueltas en un plazo razonable. No es únicamente la tutela judicial efectiva a favor del acusado. Volviendo a la audiencia de etapa intermedia, se manifestó en la misma audiencia por parte de la defensa técnica la recusación del juez en virtud de que consideraban que cuando el juez manifestó que la prueba era suficiente para abrir a juicio, que estaba externando opinión. Sin embargo, la ley establece en el artículo 342 cuáles son las facultades del juez al resolver sobre la admisión y las posturas asumidas. En ese sentido, considero que el análisis que hace la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones constituido en Tribunal Constitucional está ajustado a derecho. Verificó que el juez Contralor cumplió con todos los presupuestos establecidos en la ley para determinar en la fase de etapa intermedia. Es una etapa preliminar en la cual todavía se puede cambiar la calificación jurídica en la etapa de sentencia, que de conformidad con el artículo 388 del Código Procesal Penal, los jueces de sentencia pueden determinar si la calificación que se le dio a los hechos sometidos a juicio están correctos o condenar por condenar o inclusive absolver si fuera el caso. Es decir, que estamos en una etapa donde no existe una definitividad, es una etapa preliminar. De esa cuenta, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones hace referencia a la innovación jurisprudencial. Esta innovación que esta Corte ha sido pionera y de conformidad con lo que establece el artículo 43 de la Ley de Amparo, es una facultad que ustedes tienen inclusive de apartarse de la propia jurisprudencia y adecuar los criterios a la realidad y a la situación actual que vive el país. Se ha establecido que se ha utilizado el amparo en una forma desmedida y en una forma irresponsable sobre asuntos que deben ser tratados por justicia ordinaria, como ocurre en este caso. Por lo cual, con el debido respeto y en nombre de mi representada, yo solicito que al resolver y al hacer el análisis respectivo del caso establezcan que no se ha violentado el derecho de defensa del señor acusado ni su tutela judicial efectiva, que no solo el juez Contralor, el licenciado César Augusto Pasos y Pasos, juez segundo del juzgado de
primera instancia de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual, cumplió con los presupuestos establecidos en la ley al decidir la apertura a juicio porque estaba dentro de sus facultades, no incumplió ninguna norma. Y el hecho de que no se autorizara el diligenciamiento de determinados medios de investigación establecidos en la ley es una facultad que tiene el juez. Sin embargo, sí se desarrollaron, sí existen los medios de prueba y aún no hemos ido a la audiencia del ofrecimiento de la prueba en donde el señor acusado y su defensa técnica pueden hacer el ofrecimiento de la prueba que consideren pertinente. Es decir, que al tercer día de la apertura a juicio tenemos la audiencia de ofrecimiento de prueba y esa fase no la hemos tenido. Por lo tanto, no existe esa vulneración al derecho del acusado de plantear los medios de prueba que considere pertinentes para su determinada admisión y posterior valoración de un tribunal competente cuando este asunto se decida en un tribunal de sentencia. La resolución o el fallo dictado en el tribunal constituido en Tribunal Constitucional, como fue la decisión de la Sala Tercera, está ajustada a derecha, cumple con los requisitos de la ley, hizo un análisis concienzudo, aplicó la jurisprudencia al caso concreto, estableció que no se ha violentado derechos del acusado y que no existe definitividad en virtud de la naturaleza de la audiencia de etapa intermedia y la discusión que se plantea es un asunto que debe ser discutido en etapa en justicia ordinaria. Muchas gracias, honorable tribunal. Muchas gracias, abogada López Gómez. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio de la agente fiscal, abogada Verónica del Carmen Mazariegos Herrera, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, respetables magistrados, señor secretario, demás partes procesales y demás personas que se encuentran presentes, muy buenos días. El Ministerio Público comparte lo resuelto por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, que al resolver deniega el amparo bajo el argumento del incumplimiento del principio de definitividad. Aunado a ello, el Ministerio Público es del criterio que en el presente caso hay un incorrecto señalamiento del acto que se reclama, toda vez que del informe circunstanciado se establece que si bien el 2 de junio del año 2017 fue dictada una resolución que admite la apertura a juicio, el abogado de la defensa interpone el recurso de reposición. Ya la abogada de la defensa ya explicó por qué motivo se planteó el recurso de reposición mismo que fue denegado. Asimismo, existe una resolución de fecha 25 de marzo de 2017 mediante la cual se rechaza la recusación planteada en contra del juez. Todo ello nos da una visión de las funciones legales que ejercitó la autoridad recurrida, toda vez que mediante dicha audiencia tomó en cuenta todos los argumentos que se fueron dados por parte de la defensa pública, argumentando los medios de prueba. Como bien manifestó la abogada que me antecedió, esta es una etapa, la apertura a juicio, en donde el procesado tiene toda la oportunidad de hacer valer su derecho de defensa, presentando las pruebas pertinentes que sean necesarias y que dan lugar a que se dicte una resolución ajustada a derecho. En ese sentido, se determina que no existió ninguna violación ni a garantías, ni a derechos, ni a principios constitucionales, toda vez, como vemos, el informe circunstanciado es muy amplio y ahí describe la intervención que tuvo la defensa técnica del procesado haciendo valer el derecho de defensa y el debido proceso. De tal manera, señores magistrados, que esta representación, al resolver el presente amparo, solicita que el recurso de apelación sea declarado sin lugar y que el amparo sea denegado y, en consecuencia, se emitan las declaraciones que en derecho correspondan. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Mazariegos Herrera. Se clausura la presente audiencia. Buen día.